Hoy en el INE se aprueban 5 días más para los hermanos que están en Estados Unidos para que se puedan registrar y puedan votar. En este contexto, Noroña, Naranjo y Luna debaten diciéndose los de Morena verdades y los de la oposición mentiras. Se puso bueno, veamos. La posibilidad de registro, ya no me quedó claro porque me pareció oír 1.300, estaba checando el acuerdo, el aumento de 1.000 a 1.300 y la consejera Ravela acaba de decir 1.500, entonces eso ya lo verificaré. Y me parece muy importante porque la población de mexicanas y mexicanos del otro lado de la frontera es enorme. No se sabe el número exacto, se especula sobre las decenas de millones que estos integran. Su aportación económica es importantísima y su preocupación política por los destinos del país es permanente. Ellos, aunque han migrado, no se asumen como parte de Estados Unidos, siguen observando el desarrollo de los acontecimientos en nuestra patria, siguen informándose, siguen participando, siguen discutiendo políticamente. No sé si todos los partidos políticos, pero varios, tanto de la oposición como nosotros, tenemos estructuras de organización partidaria del otro lado de la frontera, y la manera particularmente para nosotros, para nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, para un servidor, el amor, el calor, el entusiasmo con que la gente nos recibe en alguna visita que hacemos en alguna de las ciudades de Estados Unidos es muy importante. Entonces, yo celebro el acuerdo y solo quisiera añadir que el compañero presidente López Obrador en su momento presentó una reforma constitucional para que pudieran votar todas las personas, todos nuestros connacionales que estuvieran no solo en Estados Unidos, sino fuera de la patria. Y que esta reforma electoral fue rechazada por la oposición. Y sí quise traerlo a colación porque hay mucha hipocresía. Se habla de la preocupación de la oposición, de la participación de nuestros connacionales fuera del país, electoralmente hablando, pero cuando hay que tomar decisiones para que esto se materialice, se han opuesto permanentemente. Saben cómo lo sufrió su candidata, cómo lo vivió, que como el PRI y el PAN son responsables de su expulsión, ellos migraron por necesidad, por situación de pobreza, de falta de oportunidades, pues son críticos, por decirlo suave, a los planteamientos y a las posiciones que los partidos de la oposición mantienen. Entonces, cierro el comentario planteando, en los consulados han hecho un esfuerzo grande para que no fuera por cita, para ampliar los horarios, para comunicar las mejores condiciones posibles. Los migrantes todos han enfrentado muy diversas dificultades, pero hay un interés creciente en su participación y yo espero que más temprano que tarde, en el próximo gobierno y en las próximas legislaturas, logremos ya un marco electoral, un marco legal que permita la participación sin obstáculos de todos los conciudadanos del otro lado de la frontera y fuera de la patria, que ahí siguen representando a nuestro pueblo y a nuestro país. Gracias. Víctor Hugo Sondón. Muchas gracias, presidenta. Igual, sumándome a la congratulación de este punto que se está presentando en el seno de este Consejo General, no sin antes decir que, bueno, nosotros en el PAN no tan solo estamos de acuerdo en la participación de los mexicanos en el extranjero, lo hemos impulsado así en las comisiones respectivas del seno de este instituto y hemos apoyado, y no tan solo eso, hemos buscado ampliar esos derechos de los mexicanos residentes en el extranjero para que puedan acceder al voto desde el extranjero. Y no únicamente por el hecho de ser mexicanos que tienen derechos a escoger las autoridades, sino por el arraigo que ellos siguen manteniendo aún estando en otro territorio, en otra nación, sino que gracias a ellos también tenemos remesas muy fuertes que fortalecen la economía del país y que en mucho han ayudado al desastre de gobierno que tenemos hoy a nivel federal. Si no tuviéramos esas participaciones de las remesas de los mexicanos en el extranjero, este país estaría todavía más quebrantado de lo que está.
la condición de oportunidades en el país no ha mejorado. De hecho, muchas mexicanas y muchos mexicanos se siguen yendo al extranjero. O sea, la cuarta transformación no ha logrado cambiar las condiciones para que las mexicanas y los mexicanos se quieran quedar en el país. Y ahí está en la estadística, chéquenla, ha aumentado. De hecho, la salida de mexicanas y mexicanos que no encuentran oportunidades en el país. Sin embargo, bueno, al punto que nos encarga, estamos totalmente de acuerdo en la presentación. Nos hubiera gustado que en lugar de 5 días fueran más. Ojalá esto pueda ser todavía analizado en esta sesión y poderlo ampliar. Yo creo que eso les daría un poco más de margen de participación. Sin embargo, en las condiciones en las que está lo acompañamos. Es cuanto, gracias. Gracias a usted, señor representante. Hará uso de la palabra el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena. Gracias. Nuestros paisanos en el exterior tienen mucho interés por la política de México, por lo que pasa, por la realidad. Las familias o los familiares que tienen viviendo aquí en territorio nacional están muy vinculados con la opinión que ellos tienen de lo que sucede. Se retroalimentan ambos de cómo ven el rumbo del país, cómo ven las necesidades. Y les tengo un dato a los de la oposición: a ellos los repudian en el extranjero. Ahí veíamos las imágenes de rechazo a su candidata, que salió corriendo, luego se burló de ellos. Y además, no solo es un dicho. A ver, los datos de la elección del 2018 de votación de mexicanos en el extranjero dio 64.8% en favor de Andrés Manuel López Obrador. Una paliza contundente. Nuestros paisanos saben, perciben, ven que lo que está haciendo este gobierno de la Cuarta Transformación es algo que nunca hicieron los gobiernos anteriores. Que este éxodo que se convirtió en un fenómeno social inició con estos gobiernos que nunca vieron por ellos. Por eso es importante esto que se está aprobando el día de hoy, la ampliación del plazo. Estos 5 días ayudan y ayudan mucho, pero ahí coincido con el representante del Movimiento Ciudadano. Creo que debe de estar acompañada no solo de la difusión, sino de una estrategia de comunicación social específica e intensa. Presidenta, creo que debemos de poner mucho énfasis en esa estrategia de comunicación social, que incluso yo me permito sugerirlo, ponerlo sobre la mesa. Debería usted encabezar en foros, en ambientes, a distancia quiero referirme, para que de primera mano tuvieran la información de la autoridad electoral y el conocimiento de lo que aquí se está aprobando en su beneficio. Y también en el país, porque como lo decía, estas personas, nuestros paisanos allá en el extranjero, destacadamente en Estados Unidos y Canadá, sí tienen mucha comunicación con sus familiares en estados que sabemos que hay gran población de ellos en estos países: Michoacán, Zacatecas, Puebla. Creo que sí es muy importante, muy relevante, creo que es urgente potenciarla. Si se tenía considerada, qué bueno, felicidades, pero creo que no estará de más decir que es algo en lo que debe de enfatizarse más, que no está de más que si hemos abierto la puerta para poder darles muchos mecanismos, más tiempo, para que puedan involucrarse en la política de nuestro país, se les saque el mayor provecho posible para que estén los más mexicanos, paisanos nuestros que están allá, en posibilidad de votar en esta próxima elección. Ya no vale la pena seguir contestándole a los opositores, porque da un poco de vergüenza. Y las imágenes hablaron por sí solas. Xóchitl Gálvez huyendo, repudiada en Nueva York, corriendo, ocultándose con un impermeable. Y hay que decirlo también, no fue a ver a los paisanos, fue a pretender empeñar el país.
Oía que alguien decía que Xóchitl ganó la agenda en el extranjero. No, no ganó la agenda. Tuvo más prisa o mucha prisa en ir a plegarse a intereses que no son del pueblo. Esa es la diferencia entre lo que hacemos en Morena, en nuestra coalición: atender a la gente, atender al pueblo, tener empatía con ellos, y se refleja en los números. Y del otro lado, atender intereses de cúpulas, empeñar la soberanía, ir a plegarse a otros intereses que no son los de preservar nuestros derechos y el bienestar para la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias. Guadalupe Acosta Naranjo. Muchas gracias, presidenta. Yo no quisiera dejar de señalar con preocupación que desde hace varios años, desde que se instaló en nuestra legislación el voto de mexicanos en el extranjero, se ha estado buscando mejorar las formas, los mecanismos, las oportunidades para que los mexicanos se inscriban y puedan participar. Y debemos de reconocer que es un problema de todos, que no lo hemos logrado. Son millones y millones y millones de mexicanos los que están en el extranjero, y el número de gente que se ha inscrito hasta el día de hoy es pequeño. Es mejor que en ocasiones anteriores y se está avanzando, pero no podemos darnos por satisfechos que un poco más de 100,000 compatriotas se hayan inscrito de un padrón de una posibilidad tan grande. Algo tenemos que estudiar entre todos, algo tenemos que profundizar entre todos, para no venir aquí a hablar nada más de temas de demagogia y de echarnos porras y de decir que todo dar vamos en un tema tan delicado. No hemos logrado, y es un problema de diseño institucional que no atañe a una sola persona, o una sola institución. Me parece que no sería así correcto, sino que debemos de asumirlo como un reto a resolver. Tenemos que, este proceso ya está prácticamente terminado. Si lo amplías 5 días o lo amplías 15 días o 20, no vamos a cambiar el rumbo, la inercia de lo que hoy tenemos, y será una cifra muy similar a la que tengamos en cualquiera de los casos. Por eso no quisiera dejar de señalar que es un tema a aumentar nuestro debate, nuestra discusión, nuestro estudio serio, técnico, para intentar resolver este pendiente que tenemos con millones y millones de mexicanos que están viviendo fuera de nuestro país por distintas razones, unos por estudio, otros por trabajo, otros por necesidad, y que no hemos logrado ampliar de manera suficiente. Yo no quisiera que solamente dijéramos que vamos muy bien en este tema. Este es uno de los temas que en lo particular más me preocupa, porque me parece que todos los esfuerzos que se han hecho institucionales no han rendido el fruto que deberíamos de tener, y no deberíamos de darlo como un asunto resuelto, más al contrario, es un asunto sin resolver, al que le hemos buscado muchas gentes y no le hemos encontrado todavía cómo resolverlo. Debemos de aumentar nuestro estudio. Qué terquedad en temas como este, venir a debatir y a insultar y a gritar y a hacer propaganda. Yo francamente, de veras, uno intenta hacer caso de las instrucciones de la presidenta, que nos llama al orden cuando entramos a este tipo de debates, pero es muy difícil, la provocación es muy fuerte. Yo había decidido no participar más en debates con el representante de Morena, porque me enteré después de mi primera intervención, donde al parecer él no quedó contento cuando recién llegué yo aquí. ¿Quién era Sergio? Sergio, yo no sabía muy bien quién era. Sabía que se apellidaba Luna y que es un apellido que él no le gusta. Lo menciona mucho aquí, el Luna, García Luna, Luna.
ha de tener algún pequeño problema que tiene con eso. Y yo luego dije, no, ya no voy a discutir con Sergio porque es muy peligroso. Tiene amigos muy poderosos. Yo debería de ponerme en paz porque él habla con los extraterrestres. No manches, dices tú, ¿qué tal si un día llegan sus amigos y me llevan con ellos? No, Sergio, por favor, no vayas a tomar ese tipo de decisiones. Tú que hablas tanto con Maussan, que lo llevas, que hablas pues con gente tan poderosa, con una tecnología tan fuerte. No, yo juro, Sergio, que voy a intentar no tratarte mal. No quisiera tener represalias de tu parte con ese tipo de personajes con los que te llevas, con ese tipo de creencias y de convicciones que tú tienes. Es de dar temor, un enorme temor. Te pido disculpas si te ofendí alguna vez. No vayas a tomar represalias conmigo, no vayas a hablar con tus amigos estos que vienen y nos visitan y que, como decía alguien, un mundo nos vigila y tú tienes pues unas palancas muy altas ahí, muy fuertes. Entonces, Sergio, disculpa, Xóchitl se acaba de defender sola sobre el tema, discutiendo con Álvaro Delgado esto de la ida a Estados Unidos. No me parece a mí que cuando alguien vaya agrede a una candidata sea algo para andarse festejando en estos actos de provocación que se hacen, de agresión montada. Pero Xóchitl no ocupa que la defienda nadie. Le acaba de dar un tapón a Álvaro Delgado, que lo dejó callado cuando acaba de decir este tema, exactamente en una conferencia hace un rato, y te remitiría a que vieras cómo Xóchitl dejó callada a Álvaro en una acusación artera, abusiva, grosera, como las que ustedes saben dar. Por otro lado, pues disculpa, yo no sabía qué amigos tan poderosos tenías y no debería de meterme. Unos iban a Badiraguato, pero no, tú vas a la Luna. Tú está más complicada la vida, son gente demasiado poderosa, Sergio, demasiado poderosa, disculpas. Gracias, señor representante. Ahora uso de la palabra el consejero del Poder Legislativo, diputado Mario Yergo, adelante. Sí, muchas gracias, consejera. Solo comentar de que estamos de acuerdo que ningún esfuerzo ha sido suficiente en este tema, pero hay que reconocer, nos apartamos de las expresiones fuera de lugar del representante aquí del Partido de la Revolución Democrática cuando señala y advierte demagogia en este tema. Hay que reconocer y hay que felicitar este esfuerzo que hoy en este punto se nos presenta y que tiene que ver con las modificaciones a los lineamientos para la conformación de la lista nominal finalmente del electorado de nuestros conciudadanos en el extranjero. Decirle a quien presenta hoy, a las y los consejeros, que reconocemos este esfuerzo que hoy se nos ha puesto en este debate. Y decirle también al representante del PRD que no se trata de ningún discurso demagógico. Nos queda claro que les duele este tema por los números, esos que son fríos, que no tienen emociones ni sentimientos, sino que reflejan una cruda realidad que hay que saber entender y leer. Ahí están los números, ahí están los resultados del pasado proceso electoral 2018 que mi compañero Sergio Gutiérrez Luna puso aquí en el debate, en donde pues el candidato de nuestro movimiento, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues alcanzó casi el 65% de los votos de los mexicanos residentes en el extranjero. Y les duele
pues desde luego ellos argumentan que hubo todo un montaje, como siempre lo han pretendido hacer, como aquella declaración de la propia candidata del conservadurismo más rancio de este país, señalando cerco mediático, cuando aquí en la pasada sesión de este consejo pues se dio cuenta de que la más atacada con comentarios negativos de acuerdo a ese informe pues fue nuestra candidata y próxima presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Por supuesto que les duele que ese sentimiento del pueblo mexicano, de los gobiernos que el PRD y que el PAN han enarbolado, pues les duele que ese sentimiento se refleje en las visitas y en el tour que anda haciendo la candidata Xóchitl Gálvez. Por supuesto que les vamos a repetir la misma dosis y la misma medicina. Muchas gracias, presidenta. Gracias a usted, señor. ¿Alguien más en primera ronda desea hacer uso de la palabra? En segunda ronda. No. ¿Usted? Adelante, señor diputado Sergio Gutiérrez. Gracias. Ya tampoco quería participar en segunda ronda, pero el representante del PRD, que se cree comediante, tuvo a bien decir una serie de payasadas que ameritan respuesta. Además, señalar que últimamente se enoja mucho cuando aquí se expone la verdad. Yo lo único que le dije es que Xóchitl fue repudiada en Nueva York por nuestros paisanos, derivado de que él, en lo personal, como secretario técnico del Pacto por México, los traicionó, aliado con el PRI y con el PAN, por supuesto. Y es evidente y claro que sí tenemos fuerza, pero esa fuerza viene del pueblo, y a esa fuerza es a la que le tienen miedo, justamente, porque tiene razón. Van a desaparecer, pero no como él lo dijo porque se lo vayan a llevar los marcianos, sino porque la gente no va a votar por ellos y va a dejar de existir el PRD. Hay que recordárselo sesión tras sesión. El PRD ya no será partido político a partir de junio. Ya no estarán aquí. Y esa será la consecuencia de haberse vendido. Y de, como dijo mi amigo Fernández Noroña, de venir aquí a hacer el trabajo de guardián de los que sirven a los poderosos, ni siquiera de los poderosos, de los que sirven a los poderosos. Trabajo patético. Poner el lomo, hincarse, hacer el trabajo sucio para quienes hoy detentan el poder a cambio de unas pocas migajas. Ya no se enoje, compañero del PRD. Aguante, aguante. Y tampoco venga a ser al payaso. Estamos aquí discutiendo temas serios. Es cuanto, presidenta. Muchísimas gracias. ¿Alguien más en segunda ronda? Adelante, señor representante del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Me tranquiliza que me diga que no me van a llevar los marcianos. Seguramente ya se comunicó rápidamente con ellos, con todas las… Ya ve usted como la nueva tecnología. Ya se van los dos. Válgame Dios. Que son los reyes del debate que huyen en cuanto reciben respuesta. Yo lamento, presidenta, de veras que estemos otra vez en esta discusión, pero sí es un poco difícil de evitar no dar respuesta a este tipo de temas. Y los actos de provocación que provocan violencia entre mexicanos deberían de ser repudiados por todos, no fomentarlos, no promoverlos. Es algo que debería de ser como una regla tomada por todos los actores políticos, porque lo que ocupamos no es que aumente la polarización,
sino que aumente la concordia. Entre más los ciudadanos estén motivados para la participación electoral, es mejor para quien resulte ganador, que los ciudadanos participen, lo hagan. Lo que yo decía sobre los mexicanos en el extranjero es una preocupación general, no es ninguna responsabilidad de este órgano, pero yo creo que todo el mundo podemos coincidir de manera sensata que el número de inscritos hasta hoy es muy pequeño comparado con el potencial de mexicanos que tenemos y que merece un estudio serio, responsable, técnico, sociológico, para poder fomentar que se inscriban más personas en los siguientes procesos. El esfuerzo ya está hecho, consta de parte de todos que el INE hace lo mejor posible, amplía sus posibilidades, pero no estamos teniendo el éxito que deberíamos de tener. Hay que rediscutir el tema para próximos procesos electorales con estudios lo más serios posible, diagnósticos los más serios posibles, a resolver este grave problema. Yo estoy esperando que venga la próxima sesión ordinaria para que entonces podamos proponer algunos temas de discusión general y no tener que andar usando las segundas y terceras rondas para discutir asuntos que no son los ligados estrictamente con el orden del día. Quiero dejar constancia que no he iniciado uno solo de los debates aquí, que cada vez que ha habido algún debate que ha generado polémica ha sido porque hemos tenido que responder, y bueno, no sería sano para las instituciones que nosotros representamos aquí dejar sin respuesta estos ataques, pero consta en las actas que yo no he iniciado uno solo de los debates, ninguno, todos ha tenido que ser a respuesta expresa de los insultos. Y a veces hay que hacer un poco el sarcasmo con nuestros amigos, que para no evitar el coraje, es exactamente lo único que no debe de tener uno, ira, coraje, perder la cabeza en estas cosas. Y quienes se creen los titanes del debate y huyen a la hora de entrar a la discusión, solo dejan su carácter. Ni son los reyes del debate, ni son imbatibles. Son gente que rehúye el debate cuando te encuentras con alguien que tiene la posibilidad de contestarte que en términos de argumentos. Bueno, cada quien seguirán diciendo que son los reyes del debate, de debates que no dan, de debates de los que huyen, de los que salen corriendo de esta herradura. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, señor representante. Ha solicitado el uso de la voz el representante del poder, el consejero del Poder Legislativo, diputado Fernández Noroña. Estaba saludando a Germán Martínez, ya encontré un lugar, buenas tardes, ya encontré un lugar que no se oye nada, el auditorio, entonces ya me voy a llevar mi libro en los recesos que tengo que hacer. Es obligada una discusión política en algunos temas, como es el del voto de los mexicanos en el extranjero, en el exterior, porque es una tragedia. Hay un libro de Califates, otro país a través de mi ventana. Este hombre sueco se fue, es griego, se fue a vivir a Suecia, todo lo escribió en sueco, tiene hijos suecos y no es sueco y ya no es griego. Es una tragedia, a pesar de que es muy exitoso, es un escritor extraordinario. Y a nuestros migrantes les pasa lo mismo. Hacen una aportación económica importantísima, hacen una aportación política permanente, no dejan de soñar, de pensar con la patria, tienen todo el interés de participar y se les ha negado. La verdad es que les hemos quedado a deber, la legislación ha sido muy restrictiva, lo sigue siendo, de por sí no es fácil la participación electoral para ellos, y con todas las dificultades que hay, se van acumulando obstáculos. Y por eso el acuerdo es muy positivo. Como bien lo comentaba, coincido con la representación de Acción Nacional, de que si se pudiera ampliar el número de días sería espléndido. Y me pareció una muy buena propuesta de Movimiento Ciudadano, de la máxima difusión que han respaldado mis compañeros de las representaciones de Morena. Pero uno no puede dejar pasar, hombre, es que de verdad es muy triste el papel del PRD, de los sepultureros del PRD, muy triste, porque se dicen de izquierda
y están haciendo la tarea más sucia en favor de la derecha. Díaz Cházaro, que era el coordinador de los diputados del PRD en la Cámara, renunció a no solo a su militancia, él fue de la corriente de los chuchos toda la vida, y lo dejaron fuera, lo engañaron con el acuerdo que firmaron en Coahuila para darle la candidatura de la Ciudad de México a los paneaguados. Lo dejaron fuera, lo hicieron que pidiera licencia, que participara, que buscara, y se enfrentó con pared porque no había tal participación, era una patraña. En el caso de Beatriz Paredes quedó claro en torno a Xóchitl Gálvez, que habían determinado que ella fuera su candidata. Marcelino, se me olvida siempre su apellido, diputado, que se subía a tribuna a decirnos majadería y media, era de los que peores tareas deleznables hacían en contra nuestra. ¿Cómo le pagaron? Dejándolo fuera. Como se los han reclamado ellos, bueno, Silvano Aureoles, que no es santo de mi devoción, les ha reclamado la traición a la cúpula del PRD. Les ha reclamado que se aseguraron ellos sus cargos y que dejaron fuera a lo que queda de militancia. Bueno, pues están garantizando su desaparición. Yo reitero, que un chucho cuida una casa y lo tratan mal, lo suben a la azotea, medio le dan de comer, lo amarran, lo maltratan, bueno, pues así es. Yo no sé qué pase por la mentalidad de un chucho, pero que un hombre libre, una mujer libre se convierta en chucho para cuidar la casa del PRI y el PAN, no es el colmo del deterioro. Por eso es que yo reitero, ya encontré un lugar donde voy a poder leer tranquilamente, porque no estoy dispuesto a estar oyendo las expresiones de provocación, de majadería, de deterioro vergonzosas de quienes han decidido traicionar su origen, su trayectoria, su compromiso y su tarea política, envilecidos por unas cuantas monedas. Entonces yo seguiré haciéndolo así. Hay quien me dice, no hombre, el debate es que no hay debate, si te aluden no puedes responder, entonces ¿para qué caes en provocaciones permanentes? Sí, estamos en segunda ronda. Sí, Sí, gracias. adelante, si el orador lo Quisiera, en razón de esta última reflexión que hacía, diputado Noroña, preguntarle en su concepto quiénes son los patrones de lo que queda del PRD, o cuál es el origen o la razón de ese vasallaje indigno en lo que se convirtió un otrora partido de izquierda. Razón que ni siquiera están sirviendo a los patrones, sino están sirviendo a los gerentes de la oligarquía, a partir, como bien lo recordabas, del Pacto por México, donde se acordó una absoluta traición al pueblo de México. Ahí se pusieron de acuerdo que el PRD votara en contra de la reforma energética, aunque validó ese atraco, y los paneaguados votaron, ya no sé en contra de qué votaron, o si votaron a favor de todo, pero era un acuerdo. Qué bueno que me lo preguntas, porque viene desde que se robaron la presidencia del PRD cuando ganó Alejandro Encinas y se la dieron a Jesús Ortega. Y si me presionas un poco, viene de atrás, cuando a Ruth Zabaleta le dieron la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Desde entonces hicieron acuerdo con el usurpador de Calderón, vinieron traicionando a la izquierda, al pueblo y al movimiento, y ya a partir de después de 2012, que cada quien tomó su camino, ellos se quitaron la careta y han estado apoyando abiertamente a la derecha. ¿Alguien más desea participar en segunda ronda? En segunda ronda. ¿Sí? ¿En tercera ronda? Adelante. Me encanta cómo juegan a los debatitos entre ellos. Es de una ternura la manera como lo hacen. Como ya no pueden debatir conmigo, mejor debaten entre ellos dos. Juegan a los debatitos aquí los compañeros. Van 3 o 4 ocasiones que me comparan con un perro, con un animal. Ese es el nivel de la discusión y del debate que tienen nuestros compañeros. Yo jamás voy a proferir un insulto de esa naturaleza. Además de que yo soy amante de los perros. Soy alguien que cree en eso. Me parece que un señor que se dice presidente de México acaba de mandar una iniciativa para la defensa
de los animales. No me ofende que me lo diga, no me ofende por quién viene, no me ofende, pero no deja de mostrar la ruindad, la bajeza de quienes se dicen gente demócrata de izquierda y que no discriminan a nadie ni que golpean. Me intentaron ofender por mi origen humilde, me llaman ahora millonario. Yo no tengo los gustos para ir a Europa cada rato en primera clase, ni para comprar los carros que compran. Quien sí se da el lujo de millonarios son otros. Nosotros no, ni me avergüenza que me digan, me comparen con un animal, por quien lo dice, lo refleja a él en su ruindad, y a quienes lo vuelven a decir, ni me afecta mi origen humilde y que haya podido progresar. Millonario en penicilina es en lo que pudiera tener, pero no tengo los gustos que los que se dicen revolucionarios tienen todos los días.